Pocos dirigentes generan lo que ella genera. Su estilo es muy particular, más parecido a escenas de otros tiempos que a la actualidad política que plantea la virtualidad, el marketing y los focus group. Carismática, frontal, amada y odiada, viene marcando agenda y una época en la historia argentina. Hoy presentamos Cristina, liderazgo, política y pasión. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? ¿Cómo llegamos? Porque yo no llegué sola. Uno siempre llega acompañada de una historia y de gente, y de compañeros, y de movimientos, y de circunstancias históricas. Quiero decirles que yo también los escucho, y los voy a escuchar siempre. No hablen de política. 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 Hablen de política. Es el último episodio del año y como último episodio tiene un desafío gigante, inmenso, que es hablar nada más ni nada menos que de una figura importantísima de la política argentina, como lo es Cristina Fernández de Kirchner. Hoy vamos a cerrar nuestro ciclo 2021 que pretendió por momentos poder tocar temas que vayan más allá de la agenda coyuntural y puedan ampliarse un debate mucho más reflexivo en torno a la política argentina en general, atravesando la historia. Bueno, en ese sentido, hoy vamos a hablar entonces de la actual vicepresidenta de la Nación, su figura política, su presente y su futuro también, que también está atado al futuro y al presente de la política argentina. Este es el último episodio de No Hablen de Política de este año. Estamos con el equipo completo, aunque Yami nos acompaña en la operación técnica y en el diseño que pretende tener este último episodio también. Por eso está atenta trabajando en ello. Y del otro lado de la pantalla, en un año que tal vez pareció que podíamos hacerlo presencial en algún momento, lo tuvimos que hacer virtual y allí está también mi compañero Alexis Grierson. Ale, ¿cómo estás? Buenas. Qué desafío, ¿no? De hablar de quizás una de las dirigentes más importantes de los últimos años, con todo lo que eso implica y además con todo lo que eso significa para la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas, ¿no? Digo, uno a veces toma a los dirigentes políticos como personas que son líderes, gestionan grupos militantes y demás, pero a la larga, al final del camino, digo, terminan afectando nuestra vida cotidiana, ¿no? Digo, son los que diseñan las condiciones para que nuestra vida sea de una u otra forma, más fácil, más difícil, en subidas o en bajadas. Y lo que ha pasado con Cristina, mínimo desde el año 2003, algunos pueden ir un poquito más atrás, pero digo, en los primeros planos desde 2003, la verdad que deja una porción de la historia argentina con mucho para analizar y con mucho para entender, digo, ¿no? Son casi si no me falla la cuenta, son casi 18 años en el mundo político de primera línea y cada palabra o cada acción que tuvo un poco ha configurado su forma de hacer política, que hoy está bastante en tensión con nuevas formas de hacer política, con nuevas formas de ser dirigente y con nuevas formas de gestionar un país. Me parece que más allá de las coyunturas electorales, siempre, y ustedes me habrán escuchado una y mil veces,
no pensar en términos de períodos electorales, sino pensar en términos históricos, poder comprender nuestra militancia, nuestra vocación, no en el resultado de la próxima elección, sino en cómo jugamos en una etapa histórica de acuerdo a lo que creemos, a lo que sentimos y a los que somos. Así es, estamos hablando de una dirigente de la vida política que arrancó desde muy joven. Y me pareció muy interesante esto que vos decías, ¿no? Desde el 2003. No sé si tendríamos que revelar un poco cuál es nuestra edad, porque también creo que este episodio tiene una cuestión más contemporánea a nuestras vivencias, ¿no? Nosotros, de alguna manera, nos empezamos a incorporar a la vida política aproximadamente con la llegada del kirchnerismo al gobierno, si no me estoy equivocando. ¿O no, Ale? Creo que nuestro ejercicio democrático cívico comienza por ahí. Creo que yo la primera vez que voto fue en el año 2005. ¿Sí? Yo arranco a votar en el 2009. Ya, incluso era presidenta de la nación ya. Claro. O sea, imagínate que mi vida democrática es con Cristina casi todo el tiempo. Claro. Bueno, eso también es importante remarcarlo, porque obviamente que entendemos y sabemos que Cristina tiene una historia en la vida política mucho más allá de la presencia en el ámbito ejecutivo nacional. Pero bueno, claramente entendemos que hay un protagonismo de supremacía histórica, digamos, ¿no? Que comienza en el ejercicio ejecutivo, en el ejercicio presidencial que adquiere Cristina. No solo porque se convierte en la primera mujer presidenta electa, ¿no? De la historia argentina, que no es un dato menor en los tiempos en los que vivimos, sino que además se convierte en la primera mujer presidenta reelecta de la historia argentina. Eso es un dato súper interesante, ¿no? De cómo su figura política acompaña una coyuntura de discusión que en la actualidad argentina, ¿no? El rol de las mujeres en general y particularmente en la política justo está representado, es como un acontecimiento de la historia coherente en ese sentido, ¿no? Sí, y además digo, todos los cargos que ha ocupado con el correr de los años de su carrera política, prácticamente todos los cargos importantes electivos los ocupó, lo cual habla mucho de su trayectoria, pero al mismo tiempo entender que la forma de hacer política de Cristina, y ya metiéndonos un poco hasta casi en la esencia de este podcast, la forma de hacer política ha marcado claramente una era en la política, sobre todo en la política moderna y sobre todo la política post-2001. Si tenemos que representar lo que significa el gobierno del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es lo que se somete a elecciones cada 2 años o cada 4, podemos decir que eso representa un 30% del poder. El otro 70 u 80% del poder está fuera, en organizaciones, en organismos, en sociedades, en medios de comunicación, cosas que no están reguladas ni en ninguna constitución ni en ninguna ley. Por eso es imprescindible darse una nueva arquitectura institucional que refleje la nueva estructura de poder. Estamos en días donde se cumplen 20 años del que se vayan todos, y un poco había que responderle a eso. Y me parece que post-2001 se fue generando una forma de hacer política que tiene que ver mucho con una forma de hacer política histórica en Argentina, pero que venía de un golpe tan duro que puso en jaque a la institucionalidad, ¿no? Digo, renunció un presidente, no había vicepresidente porque había renunciado meses atrás, asume el presidente de la Cámara de Diputados, que también renuncia, bueno, la historia que ya conocemos todos. Generar y regenerar esos valores políticos, de entender a la política más allá de la herramienta transformadora de la realidad, sino también como una forma de entender que hay otro que piensa distinto y que si nos presentamos en una contienda electoral y yo gano, voy a hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, más allá de la búsqueda de consenso, esta famosa búsqueda de consenso. Digo, me parece que la política tal como la conocemos por Cristina Fernández de Kirchner, lejos está eso de la búsqueda de consenso, sino es una firme convicción de que un camino, seguir un camino
va a llegar a un resultado que es positivo y seguirlo. No digo, no, esto del consenso, de si vos estás de acuerdo, me parece que Cristina forma parte de la base que genera esa revalorización en la política, que hace que después aparezca otro tipo de política, pero que predominó durante muchísimos años. Me hiciste acordar y vino muy bien, ¿no? Porque justamente, bueno, hoy decíamos que el podcast pretende y no pretendía en esta temporada estar en la coyuntura, en el contexto en el cual se emite cada episodio, pero a días de que se cumplan 20 años de aquel 2001 en el cual la Argentina políticamente y socialmente, ¿no? Pero atravesaba una crisis muy profunda. Por esa época hay un fragmento de entrevista en la cual Cristina tiene un intercambio en tiempo real, digo. Y esto del tiempo real me resulta interesante porque es de las cuestiones más destacadas, además, que tiene Cristina, de poder en tiempo real, si se quiere, expresar lo que siente de una manera clara y captando la atención. No, si no fue en el 2001, creo que sí, que es en el 2001, pero a principios del 2001, tiene un intercambio con David Viñas, ¿no? Un intelectual, y que es muy interesante porque en ese planteo de discusión, Cristina dice: la situación del país es grave y lo que le pido a la gente es que participe, como sea, pero que participen. Soy más optimista que Franco en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Ahí coincido. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones, que cuando tome una lista vea quién está y que decida en consecuencia. Y tercero, que a los que no están conformes, como tantísima gente no está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe. Usted me perdona, me resulta un poco panglosiana su perspectiva. ¿Por qué? Y porque es de un optimismo, por lo menos, que me desborda. Yo tengo la obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso Claro, yo tengo la obligación de ser pesimista y ser crítico. Porque soy intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar, me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa. Estoy en esto porque pienso que las puedo cambiar. Una suerte de sentido militante y político, de conciencia política, de decir que la gente participe donde sea, una apuesta muy grande a la participación popular, que la política es la participación popular de la gente. Entonces, ella alentaba eso en esa entrevista. Y Viñas, que es un intelectual, le dice que le resulta un tanto panglosiana su postura. Que la verdad que quienes aún hoy miramos eso, decimos de qué se trata cuando te dicen panglosiano. Lo cual es interesante porque vos decís, no sé si Cristina sabe o no, que vamos a dar por sentado que sí, que sabía que es panglosiano, pero le contesta automáticamente a ese planteo que le hace Viñas. Y se lo contesta muy por arriba porque le dice: lo que pasa es que usted es un intelectual crítico y tiene la obligación de ser pesimista. O sea que entendía que era panglosiano. Pero yo no soy una intelectual crítica, yo soy una militante política y tengo la obligación de creer que puedo cambiar las cosas. Esa definición es muy interesante, porque habla de esto de las ideas que vos mencionabas, Ale, ¿no? Si yo no creo que puedo cambiar las cosas, entonces me tengo que quedar en mi casa, le dice. Pero como soy una militante política y creo que las puedo cambiar, lo voy a hacer. Esa definición es sumamente interesante, y lo dice en ese contexto, en un momento de profunda crisis de la política argentina. Sí, a ver, entender a Cristina en ese sentido y en esa frase también es entenderla en la decisión de la 125, ¿no? Digo, si hay algo que ha quedado muy claro es que Cristina está a favor de lo que se dice la redistribución de la riqueza. Ella misma lo dice con exactamente los mismos términos, ¿no? Pero luego, cuando comenzaron a pasar los días y yo veía que desde un sector de la sociedad, desde una corporación, 4 personas a las que nadie votó,
a las que nadie votó, a las que nadie eligió, se reunían, deliberaban, decidían y comunicaban al resto de los argentinos quién podía andar por las rutas del país y quién no. Me di cuenta que estaba ante otra situación muy diferente. Que los que ganen más aporten más para que los que perciben menos puedan acceder a diversos derechos. Digo, es una forma política clara, no hay ningún matiz. Si uno empieza a imaginar y a ver, por ejemplo, lo que pasó con el famoso impuesto a la riqueza durante los últimos tiempos, me parece que es un poco esa base política que Cristina va dejando, no sé si dejando como que se lo fuera quitando, sino como un halo que reproduce otros pensamientos similares, ¿no? Me parece que hay que, para terminar de entender a Cristina y terminar de analizar a Cristina como dirigente política, hay que ver sus acciones, ¿no? Sus acciones muestran eso, y lo digo muy claramente, porque esto es paradójico en política, ¿no? Estamos acostumbrados a una política que es como la neopolítica, un poco más marketinera, más que digo esto, pero no lo hago, mucho de diálogo y consenso y bla, bla, pero no tanto. Y Cristina habla con hechos. Que, a ver, no debería ser, pero lo es novedoso en política argentina. Uno puede estar a favor, en contra, hay un montón de detractores, está lleno de odiadores incluso, pero si hay algo que nadie le puede discutir a Cristina Fernández de Kirchner es su, primero, sinceridad, y segundo, su convicción. Digo, es una persona que dice esto y va a esto. Pasó con la 125, pasó incluso con la asignación universal por hijo. Recuerdo el debate de ese tiempo con respecto a la asignación universal y me parece que fue una respuesta tan contundente a un montón de cuestiones. La elección de Alberto Fernández como candidato a presidente, a posteriori presidente, digo, hay un montón de hechos, acciones que te muestran a una Cristina que se podrá ayornar un poco más, un poco menos a los tiempos que vivimos, al marketing incluso, pero que no deja de ser Cristina. Digo, y me parece que eso también es lo apasionante alrededor de ella. Digo, la pureza política que tiene. Hay mucho de frontal, ¿no? Eso, creo que esto de la neopolítica no tiene mucho de frontal, si se quiere. Y Cristina tiene mucho de frontal en esto de sus convicciones, sus ideas, las dice sin demasiado tapujo. Puede ayornarse, como decías vos también, pero es muy momentáneo esa instancia. Luego va a decir lo que piensa, y eso me parece que es bastante descriptivo de esta sinceridad que tiene Cristina. Es muy difícil para Cristina mentir, ¿no? Porque sus ideas le son es más fuerte que ella lo que piensa. Y me parece que adopta con un compromiso el rol de la política en su sentido más, no sé si decir tradicional, sino creo que acá en este podcast entendemos a la política como esa herramienta de transformación. Digo, es un episodio difícil, no se puede ser, yo no puedo ser objetivo obviamente con Cristina, ¿no? Por favor, que me están pidiendo. Pero esa sinceridad de decir, miren, acá estamos haciendo política y yo tengo que decir lo que pienso, porque si no me dedico adoptando las frases que mencionaba antes, ¿no? Si no me dedico a otra cosa, bueno, esto no es un grupo de amigos, esto no es un grupo familiar, esto no es para venir a sonreír y sacarnos selfies solamente, en todo caso. Si podemos sonreír y sacarnos selfies porque la situación amerita, joya, pero también tenemos que hablar de esto, que es lo importante. Entonces no tiene ningún problema en decirle a quien le tenga que decir lo que le parece, lo que piensa, lo que considera que hay que corregir. No importa si es el campo, las patronales agropecuarias, los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos o el mismísimo presidente de la Nación que ella propuso. No tiene reparo en eso. Han pasado 21 años
y no tenemos un solo condenado, ni un solo preso por AMIA. No necesito carteles, yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA para decirles también que un expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, encubridor y vaciador de bancos, presidente de la AMIA, está procesado en juicio oral por haber traicionado su religión y asociación. No me vengan a hablar de la AMIA. Y alguien podría molestarse porque dice, che, esto no corresponde. Y yo creo que ahí hay una distinción entre qué es la política en serio y cuáles son las apariencias de la política, ¿no? La idea de la neopolítica proponiendo el marketing, la fotito, la sonrisita, los eslogans y el vamos para adelante que está todo repiola y nos llevamos todos re bien y somos un grupo festivo. Y están los que te dicen, che, esto es política, esto es una discusión de pesos, centavos, de plata, de cuánto tiene uno, cuánto tiene otro y de cómo hacemos para que coman 50 millones de personas en un mundo complicado. Y la verdad es que está todo bien con los discursos, pero la acción y la fuerza política para que esa acción se realice es fundamental. Y en ese sentido, Cristina no tiene reparos, no tiene tapujos, lo dice, es frontal. Y pocos, casi ningún otro dirigente, ni otra dirigente, es similar a lo que hace ella. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Voy a leer una pequeña frase. También señalé que se creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era: no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad. Yo leo esto y tranquilamente podríamos decir, bueno, es un opositor endilgándole al gobierno, digo, diversos errores en el rumbo que hacen que hayan tomado o hayan tenido un resultado electoral adverso. Bueno, es la propia Cristina hablando públicamente de su rol dentro de una coalición de gobierno, en la cual uno entiende que todos deberían, lamentablemente aprendimos que una coalición de gobierno todos deberían aportar armoniosamente, como el mundo sin abogados, ¿no? Como el meme del mundo sin abogados, y eso es una coalición de gobierno. Bueno, no, lejos está de ser una coalición de gobierno, mal aprendimos eso con Cambiemos, y creo que lo terminamos de rematar con nuestra sorpresa ante las palabras de Cristina. ¿Y por qué parto de ahí? Digo, esta es la carta que publica después de las PASO. Arranco de ahí porque esto es Cristina, y me parece que esto es la política también. Y demuestra, por ejemplo, que las coaliciones de gobierno son muy buenas para hacer campaña, para presentarse elecciones, pero para gobernar se requiere mucho más, y no es el diálogo y consenso, ¿no? O esta gestión del poder. No. Gobernar es gobernar. Y gobernar es llevar adelante un plan de gobierno que obviamente, digo, si vos te enfrentaste contra alguien en las elecciones, está claro que el otro no tiene el mismo plan de gobierno que uno. Entonces, ¿qué consensos puede haber? Eso es Cristina. Me parece que Cristina empieza a reflejar una política que nos puede gustar o no. Me parece que es la política más sincera, que es: este es mi camino. Y vos presentaste otro, y nos presentamos a elecciones, y ganó mi camino. Entonces, ¿por qué yo me voy a desviar para ir un poquito más al medio
entonces vos podés ir un ratito por ahí, después volver a tu camino. Y no, digo, me parece que gobernar es llevar adelante las convicciones con las que uno se formó políticamente y además, obviamente, con las convicciones que la realidad también te permite. Digo, es esto, es Cristina diciendo, che, muchachos, no es por ahí el camino, no es por el... Si nosotros tenemos la convicción de que hay que ayudar al que menos tiene, no es ayudar a la clase media un poquito al que menos tiene, al que tiene más, dudar de si sacarle o no, ver, negociar. Bueno, este es el resultado. Me parece brillante esa carta porque me parece que resume un poco lo que es Cristina y lo que estamos discutiendo hoy. Liderazgo, política y pasión, también es el título que elegimos, ¿no? para este episodio. Y esto que vos estás describiendo, Ale, de la carta, está ahí, puesta la política en discusión, puesta con pasión, ¿no? Con respeto, pero con mucha pasión y con una actitud de liderazgo muy fuerte también, porque yo tengo la autoridad suficiente para decir esto. Y tengo la autoridad suficiente no solo porque soy la vicepresidenta de la Nación, no solo porque soy fui 2 veces presidente de la Nación, sino porque además fui la que designó y propuso al candidato Alberto Fernández, hoy presidente de la Nación. Punto. Y desde ahí haces la lectura. Después, que a las formas que nos venden de cómo funciona la política, no nos guste, nos incomode, ¿no? Y demás, es otra cosa. Ahora, acá se está discutiendo poder, y la discusión del poder no se discute ni con memes, ni con musiquita, ni con lindas frasecitas. La discusión del poder se discute en una decisión que puede torcer hacia un lado o hacia otro el devenir económico, social, político de un país. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos. Creo en la redistribución del ingreso. Creo en el empoderamiento de los derechos. Creo en las universidades públicas. Creo en la ciencia y la tecnología. Creo en todas y cada una de esas cosas. Creo en el desendeudamiento como un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país. Sí creo en esas cosas. No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso, me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o con aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y había mejorado la posición. Yo creo que Cristina juega en esa línea y todo el resto no le interesa en sí. Lo puede utilizar circunstancialmente, pero no le interesa. Por eso en la última plaza, ¿no? La idea del presidente comprométase es fuerte, porque la verdad que la vicepresidenta le esté diciendo al presidente comprométase a que no va a firmar nada con bla bla bla, ¿no? Es súper interesante. La Cristina de la última plaza es una Cristina jugando en esa línea. Mira, acá estamos discutiendo política, presidente comprométase. Se lo estoy pidiendo como una militante, como una miembro de esta coalición, como la vicepresidenta de la Nación, como una argentina más. Comprométase a qué es lo que va a firmar con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando Alberto le contesta, porque además le contesta, en esa suerte de Pimpinela, ¿no?, que describieron algunos, tanto propios como extraños, si alguien presta atención, Cristina está muy seria, y cuando Alberto le reafirma que le dice, Cristina, quédate tranquila, no vamos a firmar nada, la seriedad de Cristina para aplaudir, ¿no? Y la gestualidad de ella aplaudiendo lo que está diciendo Alberto, como diciendo, ese es el camino que banco, me hizo recordar a esos videos de la Cristina de Unidad Básica en la década del 80, ¿no? Esos militantes de esa militancia que iba a discutir a las unidades básicas y cuando alguien decía algo importante que le gustaba lo aplaudían, ¿no? Y me sorprendió. Si alguien revisa esas imágenes, es como una
una persona muy atenta a las discusiones que se están dando y aprobando y desaprobando cosas de distintos modos, pero con una gestualidad y un compromiso con la política muy profundo, muy profundo. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. En algún momento lo charlamos afuera del episodio y lo he comentado con amigos, amigas y demás, que tengo que desglosarlo igual un poquito, pero yo he pensado que Cristina es la última gran dirigente de la vieja política. Esto hay que desglosarlo porque así puede parecer medio confuso. La última gran dirigente hasta ahora no hay alguien en la dirigencia política, para mí, a la altura de Cristina. No existe nadie a la altura de Cristina. O sea, es la última gran dirigente. Pero cuando digo de la vieja política me refiero a esto, a que las formas, los modos, la expresión es similar a otras expresiones de la historia política argentina, pero que pareciera no ser el código con el cual pretende funcionar la política de acá en adelante. Desde ese lado digo lo de la vieja política. Una Cristina frontal, o sea, una dirigencia política frontal, abierta, que discuta claramente, que plantee que esto no es un grupo de amigos, ni que esto es marketing, ni musiquita, ni nada, sino que es política, que lo haga a través de los discursos, que convoque a plazas, ¿no? Algo muy asociado a la política del siglo XX, si se quiere, ¿no? A la convocatoria popular, a hablar con la gente. La plaza del 9 de diciembre del 2015, donde empezó a dialogar con la masa que estaba ahí presenciando. Decía tal cosa y la gente le contestaba algo muy de Perón, hablar con la masa, ¿no? Es algo muy... Hoy en tiempos de redes sociales, virtualidad y demás, esas formas de la política como que no existen. Y la pasión que despierta, esos amores y odios tan profundos, también no parecieran ser parte de la política del futuro. Como que la política está lavándose, abandonando esas grandes discusiones, discutiendo nimiedades. Incluso Cristina, hasta en las formas, ¿no? Cristina te escribe cartas en el siglo XXI, en el año 2021, cartas te escribe. No te escribe tweets, no te escribe en Facebook, no te manda un mensajito de WhatsApp, no, cartas o videos de 10 minutos. Hay una lógica ahí muy interesante en esta idea de la última gran dirigente de la, entre comillas, vieja política. Presidente, confíe siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, son los más leales, solo piden que los defiendan y que los representen. No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted. Nunca lo olvide. Nunca lo olvide. A mí me gustaría pensarlo también, digo, como para ya adentrarnos en la conclusión y empezar a cerrar este interesantísimo y seguramente un poco más extenso episodio. Yo creo que la historia, dentro de unos años, vamos a preguntarnos si realmente Cristina acertó en la decisión de que Alberto Fernández sea presidente. Pero no, digo, está a las claras si uno lo analiza rápido así como estamos ahora, que es una decisión acertada, porque digo, el objetivo era retornar al gobierno y se logró. En eso estamos todos de acuerdo. Me parece que no hay duda en el análisis. Ahora, uno puede analizarlo como un error por las formas de hacer política de Cristina y por las formas que hoy la política un poco te demanda. Incluso yo siento que la decisión de Cristina es un poco obedeciendo a la nueva forma, ¿no? Cuando la lógica indicaba que Cristina iba a ser candidata a presidenta
para enfrentarse con el candidato Mauricio Macri, ella decide buscar como alguien más moderado, entre comillas, incluso alguien que la criticó mucho, que fue Alberto Fernández, para darle efectivamente la posibilidad de que ella acompañara una fórmula, ¿verdad? Pero las formas de hacer política son tan distintas y Cristina tiene las convicciones tan firmes que hasta parece un error, o por lo menos algo forzado. No dudo, obviamente, en la naturalidad de la decisión y en la intención de Cristina de volver al poder y a la gestión. Digo, pero a veces el costo de eso ha sido, por lo menos de lejos, parece bastante alto. Y me parece que eso habla bien de Cristina, pero al mismo tiempo habla de una Cristina casi hasta desubicada en los tiempos que corren, pero no desubicada en el mal sentido. Desubicada en el sentido de que tiene una forma de hacer política que se está extinguiendo de a poco. Y yo creo que ahí está la clave. ¿Hay que dejarla extinguir o hay que dejarla hacer? Bueno, eso es una pregunta interesante desde el punto de vista de... Con el diario del lunes, ¿no? Tal vez se va a poder opinar sobre eso. Sí creo que es un riesgo, pero también creo que es demasiado sobre las espaldas de Cristina, ¿no? Lo que pasa que también, si se quiere, es como lo que Cristina ha construido. Cristina incluso ha construido en ciertos sectores de la sociedad que es imbatible. Imbatible no en términos electorales, sino como que no va a fallar nunca, ¿no? Eso también. Ella es como que, consciente o inconsciente, ha construido como su propio mito. Y bueno, cuando los mitos son sólidos en función, los mitos, las ideas o las sensaciones que se generan, mejor dicho, no sé si mitos, sino las sensaciones tienen su fortaleza también en lo que se encuentra reflejado en la realidad. Me parece que en eso Cristina, bueno, ha demostrado como la dirigente política que es, aciertos en el escenario político. Hay que ver también, porque vos decís, Ale, en esa pregunta de, bueno, si será o no un acierto lo de Alberto Fernández, que fue un acierto para ganar, pero después para gobernar, habrá que ver. Yo incluso creo que Cristina no mide la política en 4 años, ni siquiera en un ejercicio de gobierno. Entonces, tal vez no está pensando si es o no exitoso estos 4 años en sí. Lo está pensando desde otro lado, verá cuánto ayudan, se verá en el plano de la historia política cuánto ayudan o no al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad o en las pujas políticas globales y demás estos 4 años. Pensaba en el acto del 10 de diciembre del 2019, cuando asumen. Ya arrancó así Cristina, ¿no? El discurso de Cristina, Alberto. No fue, Alberto, te deseo lo mejor. No le dijo así, ¿no? Alberto, te deseo lo mejor. No dudo de que lo vas a lograr, de que vamos a hacer un gran equipo. No. No había pasado ni 12 horas de que había asumido la presidencia y Cristina ya le estaba diciendo, ojo con los medios, no le tengas las tapas, convoca al pueblo cuando lo necesites. Una persona muy consciente de lo que significa discutir poder siendo presidente de la nación. Y eso es súper interesante y es el gran desafío de que la gran masa de la popular, el gran conjunto de la sociedad sepa que cuando se es presidente no es algo sencillo. No, que a veces es difícil, porque a veces pareciera ser que es firmar 2 cosas y ya está, se resolvió, se terminó. Claro, se terminaron los problemas. Tal vez, claro, mirar es como, sí, corto acá y me pongo a mirar Netflix, total, ser presidente es como un trabajo más, cualquiera. No, es como que eso es muy complicado. En el ejercicio de esa militancia, de ese volver a convocar a la sociedad a que participe, lo haga con quien lo haga, pero que, como decía Máximo hoy en Villa Palito, lo haga por los que nunca le mintieron, porque podrán criticarnos, podrán decir cualquier cosa de nosotros, menos caretas y mentirosos. Nunca lo fuimos ni lo seremos. Menos caretas y mentirosos.
marca una era, Cristina, ¿no? Está marcando una era. Pero hay una pregunta latente. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cuál es la vara que está planteándole Cristina a la política argentina? Sí, ¿cuál es la vara que le plantea a la política y qué vara toma la política, ¿no? Me parece que son las dos preguntas que van en paralelo, porque digo, si vamos por un camino del diálogo y consenso, de generar los puntos en común, que es un discurso recontra repetido que ya lo hemos escuchado en los ambos lados de la famosísima grieta y archi pesada grieta, me parece que no tiene, digo, es bajar la vara, claramente es bajarla, digo, es muy difícil. ¿Cómo vas a generar un consenso entre dos polos que se oponen claramente, muy claramente, y que si uno analiza los discursos de uno y del otro, es imposible que se pongan de acuerdo? Hoy pasó nomás en las últimas horas con el presupuesto 2022. Habían acordado algo en diálogos de negociaciones, y bueno, listo, hagamos esto. Y porque uno gritó más, otro menos, encontraron la excusa para finalmente romper lo acordado. Eso ya casi que es ni de palabra política, ¿no? Es una pérdida de valores políticos que hacen que la vara sea cada vez más baja. Y está claro que Cristina, cuando negociaba con un fin, ¿no? No es que negocio un poco y cedo acá, entonces yo logro el objetivo, pero no lo logro del todo, porque acá tuve que ceder y acá perdí algo. Cristina negociaba y negocia sin perder ni las convicciones ni el objetivo. Digo, eso me parece que es política más pura, ¿no? Y el otro se va a enojar, el otro va a decir que no escuchan y que no. Bueno, pero primero, todos sabemos quién es Cristina, qué piensa, cómo hace y cómo actúa, ¿no? Y segundo, está legitimada por el voto popular. Y estamos en democracia. Por lo general, estamos en democracia, el que más votos tiene, por lo general tiene más representatividad, puede ejercer esa representatividad como si lo desea. Me parece que a veces, digo, y no quiero caer en el discursito que hemos discutido todo el año con Yami y con Leo de es simple, porque no es simple, pero a veces hay cosas que son un poco más simples de lo que muchos la quieren aparentar. Y me parece que la política, cuando se complejiza tanto, que es producto también un poco del avance de la sociedad mismo, pero a veces la política es tener convicciones firmes, no negociarlas, nos guste o no nos guste. Y si a mí la gente elige que yo, por mayoría, tenga mayor representatividad que los demás, voy a ejercer lo que yo creo. Por eso también nos hemos decepcionado tanto con tanto dirigente a lo largo de la historia que decía una cosa en la campaña y que cuando llegaba al gobierno hacía todo lo contrario, ¿no? Y no tenemos ejemplos muy lejanos. Porque no es fácil, porque justamente no es fácil, y esto es un elemento interesante a discutirlo, o a que por lo menos que quede ahí la reflexión. No es fácil gobernar, como tampoco es fácil gobernar manteniendo tus convicciones. Es muy complejo no ceder. Si uno dimensiona lo que significa ser presidente de la nación, presidenta de la nación, y estar en la mesa de las pujas de los poderes más grandes, está presente, y vos tenés que tomar una posición que te enfrente, es muy difícil no ceder. No es algo común. Yo creo que eso tal vez es lo que demuestra Cristina, que al salirse de lo cotidiano, que es que los poderes políticos cedan ante el resto de los poderes, Cristina, al no ceder, se presenta como ahí construye su fortaleza. En definitiva, Cristina podría decirte, es muy fácil, es hacer lo que hay que hacer. Tu trabajo como dirigente político es ese, es representar a quien tiene que representar y no ceder a donde no tiene que ceder. Punto, tan fácil como eso. Estando en el gobierno, la presión debe ser muy grande, y ahí se advierte quién cede, quién no cede y los resultados. Cuando la gente te dice que se vayan todos o te aclama en una plaza con llantos y vos no puedes entender qué está pasando ahí. Hay un fenómeno también de la pasión política argentina muy profundo, muy asociada al peronismo. Cristina tiene un montón de títulos, creo yo. Le pusimos hay otros más, miles más. Dentro de la historia política del peronismo, Cristina tiene un capítulo
profundo. En la resistencia del peronismo en el siglo XXI, sí, claramente. Y eso también es cada tanto lo digo, ¿no? Pero también es algo para que piense el peronismo, qué va a hacer con su esencia política. Porque la verdad que hoy el resguardo del peronismo es Cristina. Fuera de Cristina, ¿dónde va ese resguardo? ¿Dónde van esas ideas? ¿Nos quedamos con mi único heredero es el pueblo? ¿O va a haber dirigencias que sean capaces de heredar, representar, conducir, liderar esas ideas, esas convicciones e incluso esa forma de hacer política más real que la marketinera que nos proponen los años venideros? Frente a un mundo que se había dividido después de la posguerra entre el comunismo de la Unión Soviética y lo que se llamaba el mundo libre, nace el peronismo, que es una alianza del pueblo fundamentalmente, una articulación entre el capital y el trabajo, en donde el Estado, encarnado por Perón, sabe que debe regular y fallar a favor de los trabajadores, porque obviamente en cualquier ecuación donde hay capital y trabajo, la parte más débil es la de los laburantes. Por eso, ahora la derecha, en Europa, dice que la culpa de que las cosas le vayan mal la tienen los inmigrantes. Y acá, la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de los laburantes. ¿Sabe qué? Minga. No es cierto, vamos. Y además la política marketinera virtual en todo su sentido, y tal vez hasta más extremista, ¿no? Más extrema en sus planteos. Hay un desafío interesante. Yo creo que esa conclusión, Leo, resume toda la temporada, ¿no? Hemos hecho una temporada típica, no solo por la cuestión de la virtualidad, ¿no? Más allá de eso, sino que también la hemos hecho atípica por los temas que hemos tocado, quizás no tan coyunturales, sino que por ahí hemos ido y venido. Y lo que acaba de decir Leo, se lo dejo de ejercicio para el verano, ¿no? Vamos a estar, sí, no nos vamos a reencontrar en el verano. Ya ni sé qué es lo que dije. Repasen lo que dijo Leo y van a encontrar un montón de puntos en común con todo lo que hemos hablado en el año. Así que de parte de Yami, que está en los controles, y de parte mía, obviamente Leo hará lo propio, les agradecemos un montón a todos los que escucharon este año esta temporada, que la verdad que ha sido larga, ha sido muy larga. Creo que hemos rozado superado 40. Los 30 episodios cómodos, hemos superado los 40, sí, y eso habla de que ha sido una temporada recontra movida y con mucho para discutir, y la alegría de saber que hay mucho por discutir por delante, así que nos vamos a volver a reencontrar seguramente. Así es, así que bueno, también extender el agradecimiento, gracias por acompañarnos, por invitarnos también un poco, alentarnos a que hagamos esto, a que lo sigamos haciendo. Está claro que a nosotros nos gusta hablar de política y bueno, es lo que hacemos y compartimos estas reflexiones con quien tenga ganas de escuchar y debatir. Así que esa también es una invitación que está siempre abierta. Quien quiera discutir, debatir, confrontar, lo pueden hacer al menos en nuestras redes sociales hasta que, la política se digne a construir canales más cara a cara para poder discutir esto. Mientras tanto, seguiremos haciendo esto que hemos llamado y seguimos llamando No hablen de política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablen de poli en Twitter.